Y esto creo que es pertinente. Esto no va a ser la única. En los próximos días vamos a estar con algunas otras presentaciones, algunas otras charlas que tienen que ver con el tema del procedimiento administrativo. De tal manera que hacia el futuro podamos hasta analizar, y eso ya el Colegio de Abogados ha ido adelantando, analizar la posibilidad de la realización de verdaderos procesos de capacitación a partir de herramientas totalmente virtuales. Y vamos, esto va a ser así, este es el mundo, y ahora hay maestrías virtuales, doctorados virtuales, y por qué no capacitación virtual a partir del Colegio de Abogados, porque eso genera la posibilidad de mayor cantidad de posibles participantes. Vean que en este momento estamos 205 ya metidos en esta aula virtual, en este campus virtual donde todos podemos escuchar algo. Bueno, y esto es lo que vamos a hablar hoy, el tema de la investigación preliminar. Trataré de resumir la presentación que tengo en alrededor de una hora para tratar de que ustedes de alguna manera puedan evacuar consultas en las cuales estén interesados, dudas que tienen, aspectos que tienen que ver con los propios procedimientos que ustedes llevan, si son órganos directores, o son abogados litigantes, si son funcionarios públicos que de alguna manera han estado vinculados con procedimientos administrativos. Ahora, empezando por eso. Esta debe ser una premisa. Y señores, compañeros y compañeras que están en estos momentos en el campus virtual, la investigación preliminar no es parte del procedimiento administrativo. Tomemos eso como un elemento importante. La investigación preliminar se ha convertido en este país algo que no es. Se ha convertido casi en etapa del procedimiento administrativo, generando un problema. No hay investigación preliminar. Qué terrible. Esto no tiene primero investigación preliminar. Hay que mandarlo a investigación preliminar. Cuidado. De verdad, con todo cariño. Cuidado. ¿Por qué? Porque podemos estar haciendo investigaciones preliminares en situaciones en las que no se tienen que realizar. Ahora, ¿tiene que haber investigación preliminar? Sí y no. ¿Cómo que sí y no? Es que no es necesario en todas las circunstancias. Es necesario cuando se dan ciertos elementos vinculados a, por ejemplo, entrando con este tema de qué es una investigación preliminar, qué debe entenderse por investigación preliminar, tengo que vincular a algo que es procedimiento administrativo que serán parte de las sesiones de las próximas semanas. Entendamos una cosa importante. El procedimiento administrativo inicia con la notificación del acto de iniciación que nosotros decimos más que se conoce como traslado de cargos. Bien dicho o no bien dicha la frase. La frase viene vinculada al artículo 144 del Código Tributario, donde dice se trasladan los cargos, pero está vinculada al tema tributario. Pero no importa, llamémosle como le queramos llamar, acto de iniciación, traslado de cargos. El procedimiento administrativo inicia con el traslado de cargos. La notificación de ese traslado de cargos. Entonces, ¿qué es lo que hace que digamos? Es que me dicen algunos, es que tenemos que investigar antes de intimar. Oiga, ¿qué es el procedimiento administrativo? El procedimiento administrativo es un procedimiento en el cual se realiza una investigación. Los que ya peinamos canas, sabemos que en el pasado existían lo que se llamaban jueces instructores en materia penal. ¿Qué hacía el juez instructor? Investigar. ¿Y qué investigaba? La posibilidad de mérito de un proceso judicial. Pero el que tiene esa potestad de instrucción en un procedimiento administrativo no es el investigador de la etapa preliminar, es el órgano director. El artículo 214 es muy claro en su inciso 2. La razón de la iniciación de un procedimiento administrativo es la búsqueda de la verdad real, que tiene dos vertientes. Y seguir investigando, por eso el órgano director tiene potestad para pedir prueba, recabarla, buscarla, es un investigador. Y la otra es flexibilizar la visibilidad de la prueba, no hacerla tan complicada como en algunos esquemas procesales. Bueno, entonces uno puede ver algunos elementos que dice aquí que hacen una investigación preliminar. Podemos ayudarnos en detectar algunas conductas que pueden estar violentando el ordenamiento jurídico.
¿Cuándo es más normal una investigación preliminar? Es más normal una investigación preliminar cuando estamos ante la intimación de faltas de funcionarios públicos, pero eso no será únicamente en eso. Yo puedo hacer una investigación preliminar para eliminar, cancelar una concesión, o puedo hacer una investigación preliminar para abrir un procedimiento para cancelar una patente, para decir algunos casos. O sea, las investigaciones preliminares son necesarias cuando necesito de al menos uno, de dos, algunos dicen de tres, yo lo sintetizo a dos. O sea, entonces, ¿qué tenemos que hacer? El investigador tiene que ser un verdadero analista, utilizando criterios científicos, técnicos y jurídicos. O sea, debe saber de derecho, no necesariamente tiene que ser abogado, pero tiene que saber de derecho. Muchas veces necesito más a una persona que sepa sobre finanzas para hacer un análisis financiero, o a veces necesito una persona que maneje muy bien los esquemas psicológicos para ciertas conductas, aunque la Caja Costarricense del Seguro Social, por ejemplo, no tiene en su esquema la posibilidad de hacer una investigación preliminar en acoso laboral por reglamento. En otras administraciones públicas puede haber una investigación preliminar previo a la apertura de un procedimiento de acoso laboral. Entonces, ¿ahí qué necesito? Probablemente necesito también a un psicólogo, a una psicóloga, técnico. Vamos, ¿quién no necesariamente tiene que ser un profesional? ¿Quién mejor para hacer una investigación preliminar con relación a una colisión de un vehículo que un mecánico, por ejemplo? O sea, es la persona que tiene la capacidad de analizar las posibles situaciones vividas de previo. Algo importante, en Costa Rica no hay ley que diga que debe haber investigaciones preliminares. La jurisprudencia la ha de alguna manera respaldado. Pero eso no significa que no hay normativa que nos vincule. Por eso es pertinente leer este artículo 8 de la Ley contra la Corrupción, Enriquecimiento Público de la Función Pública, o el 6 de la Ley General de Control Interno, que hablan de la necesidad, más que necesidad, obligación de los que hacen la investigación de guardar cierta discrecionalidad y total confidencialidad de todo lo que se está haciendo. Y aquí algo importante, a quien estoy investigando es y debería ser al que menos de alguna manera tengo que acercarme a él. Y básicamente a veces veo que a quien más busco es a la persona que estoy investigando. ¿Qué pasa cuando estoy investigando a una persona y esa persona se da cuenta que la estoy investigando? Puede contaminar la prueba. Muñoz Sabaté, uno de los profesores que tuve en España, decía algo muy interesante. No existe prueba limpia. Toda tiene algún grado de contaminación. Pero lo que debemos intentar, decía Muñoz Sabaté, es recabar aquella prueba que menos sucia esté. Vamos, puede haber problemas hasta en la prueba científica. Una mala conducción de la toma de ciertas muestras puede provocar que a una persona le diga que está bajo los efectos del alcohol y no está bajo los efectos del alcohol. O sea, todo puede tener cierto nivel de suciedad. Entonces, la administración nos obliga a investigaciones preliminares. ¿Cuándo las tengo que hacer? Vean qué interesante. Por eso la pregunta que me hice. Y traigo entonces a colación una de las definiciones que ahí aparece mucho, que se utiliza mucho, que en la jurisprudencia ustedes la ven, que la Procuraduría General de la República la utiliza, que muchos libros lo señalan, y es lo que dice Ginesta, que de alguna manera limita lo que es una investigación preliminar antes de un procedimiento administrativo. ¿Por qué yo llamo antes? Porque no es parte del procedimiento administrativo. Entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué se hace según Ginesta en esto? Primero, es una labor facultativa. O sea, la administración decide si abre o no abre investigación preliminar. Es legalmente imposible, so pena de sanción a quien lo determine, hacer una investigación preliminar en temas de acoso sexual. ¿Por qué? Porque la ley no lo permite. Vean qué interesante, si la ley no lo permite es porque la ley misma señala la posibilidad de que el órgano director se convierta en el investigador. Y entonces, esto es pertinente por lo que ha dicho la jurisprudencia. Es que no es que yo diga que no se tengan que hacer, es que se tienen que limitar. Es que veo ahora reglamentos de algunas administraciones públicas que dicen, de previo a realizar el procedimiento administrativo,
se debe realizar una investigación preliminar. ¿Por qué? Si es facultativo. O sea, empezando por eso, la administración puede tomar la decisión o puede ser que tome la decisión de abrir de una vez el procedimiento administrativo. Es una labor facultativa. O sea, ¿quién tiene que tomar la decisión? El órgano competente. Y aquí es importante señalar otro elemento. No todos tenemos la competencia. Y aquí también voy a decir algo que siempre lo sostengo en algunas actividades que genera polémica. Solo los órganos tienen competencia, los funcionarios no tienen competencia. Los funcionarios ejercen la competencia, pero la competencia es del órgano. ¿Cuándo la ejerzo? Cuando estoy designado en un puesto vinculado al órgano. Pero ese órgano competente tiene que tomar la decisión. ¿Hago una investigación preliminar? Sí. ¿Cuándo? La misma definición lo dice. Cuando tengo que establecer, determinar el grado de probabilidad o verisimilitud de la existencia de una falta de infracción. ¿Cómo hago eso? Recabando prueba. Ahí mismo lo dice Ginesta, recabar elementos de juicio. Es que presentan la denuncia, el señor andaba manejando a las 12 de la noche un vehículo del Instituto Costarricense de Turismo y no sabemos por qué lo andaba manejando, porque ese vehículo no tenía que hacer nada en un bar estacionado. Pero presento eso. Y entonces hago la denuncia. Y digo en la denuncia, señores, Instituto Costarricense de Turismo, les presento una foto que fue tomada a las 12 de la mañana, a las 12 a.m., en el parqueo del bar tal. Ese vehículo estaba estacionado en ese lugar. Considero prudente que ustedes lo conozcan a efectos de que hagan una investigación. Claro, ahí lo único que tienen de prueba es el vehículo estacionado. Y entonces, ¿qué necesito? Establecer algún grado de probabilidad o verisimilitud de la existencia de una falta. Porque puede ser que el carro se quedó ahí pues estaba varado. O puede ser que haya alguien adentro haciendo actos que verdaderamente pueden ser cuestionables. Y entonces en ese análisis le digo a algún funcionario, investígueme qué estaba haciendo ese carro ese día. ¿Quién lo andaba conduciendo? ¿Cuál era el rol? ¿Cuáles eran sus obligaciones con el vehículo? Y entonces me presenta un informe. Ahí hay una investigación preliminar. ¿Por qué? Porque no tengo, aquí lo dice básicamente algo importante, no tengo quiénes son los presuntos responsables. Y si no tengo eso, ¿cómo voy a abrir un procedimiento? Y cosa que no estoy de acuerdo con Ernesto Ginesta, pero él siempre ha sido su posición en sala constitucional cuando fue magistrado, era que en esta etapa él sostenía que podía el investigado accesar al expediente. Y entonces la pregunta que yo me hacía es, bueno, algunos decían, es que puede ensuciarme la prueba, puede contaminar la prueba. Bueno, está bien, eso sí, pero es que en una investigación preliminar no hay partes. Llama la atención que hay instituciones que hacen audiencias de investigación preliminar y le toman juramento a las partes, entre comillas partes, porque en una investigación preliminar no puede haber parte. ¿Cómo voy a ser parte en una investigación preliminar si todavía no me han intimado los hechos? Y eso se da en la notificación del acto inicial. Entonces, ¿cuándo se da? Necesito prueba, no la tengo. ¿Para qué voy a abrir un procedimiento si no tengo prueba? Error que cometemos en el tema del acto de iniciación, que será una conferencia probablemente la próxima semana, estarán invitados, de cómo se hace un acto de iniciación. Pero en ese acto de iniciación, básicamente se hace una enumeración de hechos. Algunos dicen puros y simples. Tienen que tender a ser puros y simples. A veces no es tan fácil como se cree poner hechos puros y simples. A veces tengo algún grado de valorización, pero tengo que tender a que sean puros y simples. Y un problema que pasa es que hago un acto de iniciación, un traslado de cargos y no tengo prueba. ¿Y para qué voy a intimarle a una persona, a un funcionario, si lo hablo en procedimientos administrativos disciplinarios, para que se defienda si al final le estoy entregando un papel y no le digo cuál es la prueba que tengo? O sea, recomendación ahí. Si tengo que hacer una investigación preliminar, hago una relación de hechos, como lo hacen los funcionarios de auditorías, y a la par de cada hecho que voy narrando, puedo indicar entre paréntesis cuál es el elemento de prueba que tengo para tratar de intimar ese hecho. Y si no lo tengo, tengo un problema.
Y eso me van a decir, bueno, pero es que en un tema de acoso sexual yo no tengo prueba. Bueno, pero existen presunciones legales de la existencia de prueba. O sea, ¿qué significa? Que cuando no hay prueba, hay presunción legal. Ok, entonces termina Ginesta diciendo, para permitir una clara, precisa y circunstanciada intimación. Esa es la razón de la investigación preliminar. Entonces, ¿qué dice la Sala Constitucional? Voto que se ha reiterado mucho, el 10954-2014, que dice, la indagación previa es correcta y pertinente, en tanto necesaria para reunir los elementos de juicio apropiados para descartar o confirmar la necesidad del procedimiento formal. Vamos, si en una investigación preliminar no encuentro nada, lo que tengo que decir es archiven esto. O bien para permitir su correcta sustanciación. O sea, y ahí lo dice básicamente la Sala Constitucional. Claramente, identificar a quienes figurarán como accionados. A veces no los tengo. Entonces necesito determinar quiénes son. Por ejemplo, en una circunstancia donde se da mucho el tema de las investigaciones preliminares, es cuando aparecen contrataciones irregulares. Es que construyó el Banco de Costa Rica una carroza y le dijeron que construyera y después se dieron cuenta cuando ya terminó la carroza que la persona no estaba al día con la caja y ya construyó la carroza. Hay que pagarle, sí hay que pagarle, pero hay que determinar quiénes fueron los responsables de dar la orden de inicio de esa construcción de la carroza. Por ejemplo, para dar, digamos, un ejemplo con relación a esto. Entonces, esta sentencia de la Sala es pertinente para, trayendo a colación lo que dice en esto Ginesta y lo que dice la Sala Constitucional, encontramos que hay tres fines básicos para la realización de una investigación preliminar. Primero, si existe mérito. ¿Cómo puedo determinar si existe mérito? Si hay prueba. Por eso yo lo resumo en dos. ¿En cuáles dos? Prueba, intimados. Prueba, intimados. Si hay prueba, intimados. Si hay prueba, intimados. Si hay intimados, prueba, hay posibilidad de determinar si existe mérito. O sea, la primera que pongo ahí en realidad es una conclusión de las otras dos. Presuntos responsables y recabar elementos de juicio. ¿Qué es recabar elementos de juicio? Buscar prueba. ¿Cuál es la prueba que voy a buscar? Según lo que estoy investigando. Entonces, resumo con dos fines esenciales. Identificar, buscar prueba. Cuando busco prueba, tengo los hechos. ¿Por qué? Porque la prueba lo que hace es comprobar la existencia de hechos. Teniendo esos dos, le digo al decisor, aquel que ordena la apertura del procedimiento administrativo, aquí hay mérito. Aquí no hay mérito. Entonces, dar la posibilidad de recomendar la apertura de un procedimiento administrativo o recomendar el archivo del expediente. Y esto es importante. Vi algunas preguntas que estaban señaladas y que tengo a colación aquí, que me las ha ido pasando Juan Carlos, con relación a plazos. ¿Hay plazos de investigación preliminar? Sí y no. Primero, si la administración pública en reglamentos internos establece plazos para investigación preliminar, hay que responder a esos plazos. ¿Por qué? Porque te está fijando de una vez el máximo de tiempo que una persona puede durar en una investigación X. Pero cuidado con eso, porque la Sala Constitucional y los tribunales contenciosos y la Sala Primera han señalado que en una investigación preliminar se puede estar violentando la celeridad, se puede estar violentando el principio de eficacia y el principio de oficiosidad. Si hay una denuncia y la denuncia se presentó con todos los elementos de prueba, ¿para qué hacer la investigación? ¿Por qué digo esto? Básicamente por lo que vamos a ver un poco más adelante. Vea lo que dice la Sala Constitucional en esta sentencia del 2007, la 16474. A pesar que no existe un plazo legalmente establecido al efecto, en el caso que existan personas denunciantes, estos tienen derecho a recibir una respuesta de su gestión en un plazo razonable. O sea, no es claro el hecho de que una investigación preliminar dure 2 años. Yo he visto investigaciones preliminares de hasta 5 años. O sea, yo no sé qué están investigando, cómo buscar una vacuna para tratar el problema del COVID-19. No, se estaba investigando hechos denunciados o hechos que llegaron a la administración a partir de investigaciones hechas por las auditorías, por ejemplo. Y en estas dos sentencias del 2006 y 2005, 2377 y 4593, habla también de razonabilidad del tiempo para decidir. O sea, lo que dice es,
hay que establecer un tiempo razonable. Ahora, ustedes van a decir, eso no me dice nada y me dice mucho. Sí, es cierto, pero la jurisprudencia de los tribunales contenciosos nos mete más al tema de qué establecer con relación a ese tiempo. Y esta es para mí sumamente importante, porque esta sentencia se ha convertido no solo en una sentencia utilizada por la sección séptima, sino ya por todas las secciones de los tribunales contenciosos, porque Sala Primera le dio el visto bueno a esta posición. ¿Qué es lo que dice? Voy a nada más leer la parte subrayada. Si en un caso concreto se determina que los hechos presuntamente constituidos de la falta, su presunto autor y las pruebas, o sea, ya hay pruebas, ya hay autor, ya hay hechos, que ya eran clara e irrefutablemente conocidos por la administración pública, o sea, por el jerarca que tiene que tomar la decisión de sancionar, previo al inicio de una investigación preliminar, ¿qué pasa? Lo que dice el Tribunal Contencioso, evidentemente ello hace que llevar a cabo la misma carezca de toda lógica. ¿Por qué? Por innecesaria. Entonces, si tengo prueba, y eso no significa que el órgano director no pueda recabar más prueba, es más, es una obligación del órgano director, pero si ya tengo prueba mínima, si ya tengo los presuntos autores y si ya tengo hechos claros, lo que tengo que hacer es la apertura del procedimiento, no, como a veces pasa con algunos jerarcas, déme un informe de investigación preliminar. ¿Por qué? Por el problema que dice esta misma sentencia, cuando señala, y de realizarse ninguna consecuencia de impacto tendrá respecto del momento en que deba comenzarse a computar el plazo de prescripción. ¿Qué es lo que quiere decir básicamente esto? Que la prescripción puede empezar a contar a partir de una investigación preliminar si los hechos y la prueba ya estaban de previo determinados con el intimado a partir de una denuncia o a partir del conocimiento de ciertos hechos. ¿Qué significa? Que a partir de ahí empieza a correr plazo de prescripción. Por ejemplo, si utilizamos el 414 del Código de Trabajo, que es de un mes, y hoy me llega a mí una denuncia donde hay denunciados claros, donde hay prueba presentada, donde de alguna manera se narran los hechos, hoy que recibo esto, si yo soy el jerarca, empieza a correr un plazo de un mes para la notificación del traslado de cargos. Pero si yo tomo la decisión, no, esto la verdad es que mejor hagamos primero una investigación preliminar y la investigación preliminar me la entregan 2 meses después, téngalo por seguro que usted, colega abogado, colega litigante, que lleva defensas en procedimientos administrativos, va a tener la posibilidad de presentar la defensa de prescripción. ¿Por qué? Porque empezó a correr desde que la denuncia se recibió. Esto dice esta sentencia. O sea, resumen, puede haber prescripción en investigaciones preliminares. Vea lo que dice la parte final. Ello es así porque en tal supuestos, siendo que la administración conoce plenamente los hechos, las pruebas y el presunto infractor, lo que procede no es la instauración de una investigación preliminar, sino del procedimiento administrativo. En caso de que con base en las pruebas se considere que existe mérito suficiente para la apertura del mismo. Y si no lo hace dentro del plazo del mes, que aquí se ha señalado, es lo aplicable al caso concreto. Evidentemente, la falta prescribirá. Ahí había una pregunta, un tema ahí de que si los plazos están vinculados a 414, ¿a partir de cuándo comienzan a correr? Bueno, aquí le debo una. La próxima semana, probablemente de hoy en 8, que podemos seguir con el tema del traslado de cargos o el acto de iniciación, puedo también señalar algunos plazos de prescripción diferentes, pero aquí estamos vinculados al tema de investigación preliminar. Puede haber prescripción de investigación preliminar si ya hay intimados y ya hay hechos. O sea, lo que tiene que ordenar el órgano decisor es la apertura de un procedimiento, porque con base en el 214, el órgano director tiene competencia, potestades para recabar prueba y la puede también solicitar o las partes la pueden presentar en materia de defensa. Entonces, la Sala Constitucional ha dicho que uno de los elementos para tratar de ordenar la apertura de investigación preliminar puede ser el hecho de que haya una denuncia. Sentencia 15271 del 2007, que ahí la tienen. Y básicamente ha dicho también que en esa denuncia yo estoy obligado, si tiene que ver con materia de hacienda pública, que es el otro elemento importante para establecer otra prescripción diferente, la del 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría, 5 años de plazo. Aquí lo que quiere decir es que debo guardar confidencialidad. Y esa confidencialidad
no termina con la investigación preliminar, sigue con el procedimiento administrativo. ¿Por qué? Básicamente, por la sencilla razón que existiendo procedimiento administrativo, si una persona ha sido de alguna manera, ha pedido que se guarde su identidad y la señalan, puede haber algún problema de cortocircuito en las investigaciones realizadas con el procedimiento administrativo. Ahora, ¿qué hago en una investigación preliminar? ¿Necesito hacerla? Pues sí, pues no tengo prueba, no tengo intimados. ¿Qué tengo que hacer? Entonces, algunos hablan de hipótesis. Contraloría General de la República gusta mucho el tema de establecer una hipótesis. Al final, sea una hipótesis, sean objetivos, lo que el funcionario o los funcionarios que están obligados o han sido ordenados a la realización de una investigación previa, lo que tienen que realizar es una serie de preguntas. ¿Qué sucedió? El señor estaba estacionado a las 10 de la noche con un vehículo del Tribunal Supremo de Elecciones en un bar en Guanacaste. ¿Quién participó? Bueno, tengo que recabar quién andaba manejando el vehículo. ¿Cómo sucedió? Me van a decir, ¿por qué estaba ahí? Érase una vez una serie de funcionarios, por ejemplo, que la pregunta era, ¿por qué chocaron? O sea, entonces la investigación preliminar fue por la colisión. No, no fue por la colisión. Es el lugar donde estaban cuando colisionaron. O sea, lo que se va a cuestionar entonces no es qué sucedió en cuanto a la colisión, porque probablemente tenga que esperar a veces hasta una sentencia de tránsito para determinar quién fue el responsable de la colisión. Pero si yo colisioné con un vehículo institucional en un lugar donde no tenía que estar porque no estaba dentro de la ruta establecida, entonces de alguna manera lo que estoy investigando es qué estaban haciendo ahí. Entonces la pregunta es ¿cómo sucedió? ¿Dónde sucedió? Iba para la frontera con Nicaragua, pero estaba en Nicoya, sin tener que hacer nada en Nicoya, cuando tenía que tomar directamente de Liberia a La Cruz y después a a Peñas Blancas. ¿Por qué sucedió? Explíquenme. Una vez un vehículo entró y no salió de un río. ¿Por qué se metieron al río? ¿Era importante meterse al río o no? ¿Cuándo sucedió? A veces esa pregunta se puede contestar, a veces no. Y eso no significa que la investigación sea indebida. Porque a veces, aunque digan que los hechos deben ser cronológicamente establecidos, hay que entender que hay hechos que básicamente los puedo encuadrar en cierta situación de tiempo, temporal o histórica, pero a veces no tengo el día. O sea, voy a decirlo así, a veces encuentro el cuerpo de una persona que han asesinado y puedo determinar más o menos cuándo pudo haber sido, pero no la fecha. Entonces, el esquema importante, ¿cuándo sucedió? Es el esquema temporal. Recuérdese que de por sí el plazo de prescripción en una investigación bien hecha, porque no tengo elementos probatorios, se da cuando se notifica el informe de esa investigación preliminar al decisor. ¿Qué evidencias existen? ¿Cuál prueba recabé? Y entonces aquí pregunto es, ¿prueba documental? Nos decía un profesor que siempre me llamaba la atención mucho por eso, es la mejor prueba siempre va a ser la documental, pero a veces no tengo prueba documental. Y entonces a veces necesito el testigo. Aunque el testigo es la peor prueba que puedo llevar a un proceso. ¿Por qué? Porque es muy subjetivo. Me acuerdo muy bien, pensando en un partido entre el Club Sport Herediano y el Deportivo Saprissa, que los sapricistas decían, no hubo gol. Los heredianos decían, hubo gol. La televisión hace tomas y según la toma de donde sea, pareciera que hubo gol o no hubo gol. O sea, hasta desde donde estoy situado, puede ser que vea algo o no lo vea, o lo vea de forma diferente a que lo está viendo en otro lugar. Por eso es más subjetiva, pero además de ser más subjetiva, hoy en una entrevista una persona me puede decir algo, pero cuando estoy bajo juramento, me dice otra cosa. ¿A cuál de las dos personas le debo creer desde el punto de vista procesal? A la que está bajo juramento. Y el bajo juramento solo se tiene que dar en la comparecencia oral, que puede ser pública o privada según el tipo de comparecencia que estoy celebrando. Aquí algo importante, cuando en algún momento damos comparecencia, les voy a decir por qué hay comparecencias que pueden ser públicas, pero lea en el artículo 10 de la Ley contra la Corrupción. Ahí está básicamente cuándo pueden ser públicas.
hubo daño y perjuicio económico, porque también puedo de alguna manera determinar responsabilidad civil. La administración pagó un daño o se le tuvo que resarcir a una persona. Bueno, ese daño o perjuicio económico lo puedo determinar provisionalmente. Es más, Sala Constitucional, y esto es importante, ha señalado que es indebido el traslado de cargos de responsabilidad civil que no determina, aunque sea provisionalmente, una suma de dinero que se va a cobrar. O sea, no puede ser abstracta. ¿Y quién ha sido afectado también? Porque puede ser que el tercero sea parte. Vean que es algo importante. La Ley General de Administración Pública determina que también es parte aquel que de alguna manera demuestre un derecho subjetivo o un interés legítimo en la materia que se está analizando. Bueno, algunos hablan de prueba de investigación preliminar. A mí me gusta hablar más de evidencia, porque no toda la evidencia llega a ser prueba. Voy a recopilar prueba documental, prueba testimonial, prueba, vamos a ver, científica, etcétera. Esa prueba que ya tengo en mi escritorio, en mi computadora, en mis papeles, la voy a tener que ir seleccionando para ver cuáles me sirven para determinar o no la existencia de los hechos. Esa es la prueba que voy a incluir. Ahora se le ha ocurrido a muchos, y para mí creo que es impertinente, que hay que tomar todo lo que me llega. Y entonces agarro la testimonial y toda la llevo. Y algo importante aquí entonces que tengo que hacer. Cuando estoy en una investigación preliminar, la persona a la que le estoy consultando sobre ciertos hechos, le estoy realizando una entrevista. No la estoy interrogando. Los interrogatorios son en las comparecencias. Las entrevistas se hacen en las investigaciones preliminares. ¿Por qué? Porque nada más la necesito para recabar o tener cierta idea de qué fue lo que sucedió. Pero esa persona, para efectos de comprobar la existencia del hecho, luego va a tener que ser traída al procedimiento para efectos de decir qué fue lo que vio. Lo que dijo en una entrevista previa no sirve de absolutamente nada. Sala Constitucional lo ha dicho, es la prueba testimonial recibida bajo juramento. Y aquí algo importante, eso no significa que si a un funcionario público lo entrevisto y me miente, no puede hacer una falta, pero ya es un tema aparte, una falta por haber no dicho verdad cuando estamos los funcionarios públicos obligados a decir verdad. Los soportes pueden ser los que ustedes ven ahí, documental, informático, magnético, lo que ustedes consideren pertinente. Y aquí importante, ¿cuál prueba es pertinente? La que me va a probar esos hechos. ¿Cuál prueba es relevante? La que de alguna manera necesito, no solo para probar los hechos, sino que consecuentemente demuestran la existencia de esos hechos. Por eso, ¿qué es más importante? ¿Un documento público o un indicio? Lógicamente un documento público. Pues si no tengo documento público, voy a los indicios. Si hago una concatenación de indicios, si hago un rompecabezas de indicios, eso me prueba. Entonces ahí, indicios, varios, armando el rompecabezas, me generan relevancia de esos indicios. ¿Suficiente? Sí, claro, para que me pruebe los hechos. No un testimonio, ojalá dos si puedo tenerlos. Si solo tengo uno, pues está bien. No un documento, ojalá tres. Suficiente. Disponible. Y algo importante aquí, a veces es imposible conseguir cierta prueba. Y nada más indicamos, este hecho o sospecho de la existencia de este hecho, pero ahí no puedo probarlo. Eso es importante porque cuando hago la intimación de cargos, tengo que entender, si yo soy el órgano auditor, que hay hechos que no puedo probar. Y como no puedo probar, derecho de defensa. Mientras no pueda probar ese hecho no existió. Legal, claro, no puedo traer a colación pruebas espurias. Ya ha sido todo en discusión ahora en el doctorado si las grabaciones son o no son prueba legal. Y no hay conclusiones todavía exactas. Que yo grabe a una persona y no sepa la otra persona que la estoy grabando. Vean qué interesante, hay jurisprudencia de la sala tercera que dice que sí, si yo soy receptor de ese diálogo. WhatsApp sí lo ha dicho claramente Sala Constitucional. Si yo soy parte de toda la comunicación en WhatsApp, yo en una denuncia puedo presentar el WhatsApp completo, todo lo que se dijo como prueba. Bueno, ahí tenemos algunos elementos que pueden ser recabados.
vamos, ¿qué vamos a usar? Vamos a observar. A veces decimos que algunos tienen un sexto sentido para de alguna manera recabar prueba. O sea, hay de todo. En la administración pública, en la actividad privada, hay gente que es buena para investigar, hay gente que es buena para intimar, hay gente que es buena para interrogar, hay gente que es buena para concluir, hay gente que es buena para negociar. Y uno empieza a observar ese tipo de personalidades. Bueno, la observación, una persona que es detallista, que ve a veces lo que no ve, le pasa lo que en algún momento Sherlock Holmes le dijo a Watson: no existe crimen perfecto, lo que hay que hacer es encontrar la huella. O sea, esto es pertinente. Hay personas que de verdad son competentes básicamente por su alto poder de observación. Y esto es importante, lo voy a decir con toda claridad porque así lo he visto y es real. Como que a las mujeres nos ganan en eso a los hombres. Como que las mujeres son un poco más de sexto sentido. Como que los detallitos los ven, cosa que no vemos. Me acuerdo muy bien de una sentencia de una jueza cuando estábamos dos partes viendo a ver cómo se le quitaba a una empresa el restaurante en Peñablancas, donde está Migración. Ese edificio era en algún momento propiedad de una institución pública diferente a Migración. ¿Y qué dijo la jueza? Porque se estaba pidiendo una medida cautelar, la empresa que en ese momento se le quitó el restaurante, una medida cautelar de mantener porque no había otra empresa que desarrollara la actividad. Y entonces había un gran abogado al frente, gran colega, amigo mío, haciendo una gran defensa jurídica de por qué había que mantener vía medida cautelar la suspensión del acto de desalojo del lado nuestro, defendiendo los intereses institucionales para devolver eso a Migración o entregárselo a Migración. ¿Y qué dijo la jueza? Una pregunta a ustedes. Si esta gente ya se va hoy o mañana porque rechazo la medida cautelar, ¿hay algún lugar donde se vendan comida en la frontera? No. ¿Y los baños? ¿Quién administra los baños en Peñablancas? A nosotros en el restaurante. Otra pregunta. ¿Qué pasa con la espera que tienen que tener estas personas? ¿Dónde se sientan? En el restaurante. O sea, no hay plan B. No hay plan B. Entonces, ¿cómo le voy a quitar la posibilidad de terceros, ponderación de intereses, de que sigan yendo a ese lugar? Vea, una mujer haciendo un análisis de detalles que ninguno de los dos analizó o argumentó de previo. Entonces, a veces las mujeres tienen ese sexto sentido, de verdad lo digo. Básicamente porque, yo digo, Dios se los puso. Análisis documental. Ver qué dice el documento público, documento privado. Entrevistas, importantes, pero ténganlo claro, las entrevistas son entrevistas, no son pruebas testimoniales. ¿Cuándo se convierte en testigo? En la comparecencia, bajo juramento. Muestreo, sí, puedo hacer a veces algunos análisis documentales de carácter científico estadístico. También son válidos para determinar ciertas sumas de dinero. Peritajes, sí, a veces necesito que me determinen el daño en un vehículo. A veces necesito de que un médico me diga si esa persona es o no alcohólica, de tal manera que necesito los peritajes. Pero aquí hay algo importante. Un peritaje en una investigación preliminar debe ser, después en la comparecencia oral, defendido por aquel que hizo el informe y el diagnóstico. Entonces ahí hay algo importante que también lo ha dicho la sala primera. ¿Qué pasa con el informe de investigación preliminar? ¿Qué sucede con el informe de investigación preliminar? Sucede algo, que ese informe tiene carácter testimonial y algunos han dicho hasta carácter pericial. No le gusta lo que voy a decir, sobre todo cuando se trabaja en auditorías, pero hay auditorías que ya lo han aceptado. Quien emite un informe de investigación preliminar tiene que ser traído al procedimiento administrativo, sea como testigo perito, sea como testigo funcionario o sea como funcionario, pero como algo. ¿Por qué? Porque la parte que se puede ver perjudicada por ese informe de investigación preliminar tiene el derecho de cuestionar vía interrogatorio ese informe. Y eso es parte del derecho de defensa. Indebido es decir que no tiene que ser traído porque el informe de investigación preliminar se defiende por sí solo.
cosas importantes. Artículo 229 de la Ley General de Administración Pública. Cuando no hay norma en la Ley General para efectos de procedimientos administrativos, de seguido utilizo el Código Procesal Contencioso Administrativo. Y el Código señala claramente que quien hace un informe pericial tiene que estar en la comparecencia o en la audiencia defendiendo ese informe. Entonces, esta sentencia de la Sala Primera que he señalado, lo señala. Las declaraciones o informes que rindan los representantes o servidores de la administración se reputarán como testimonio para todo efecto legal. Pero vean lo que dice después. Son documentos públicos los que redactan o expidan los funcionarios en una forma requerida y dentro de sus atribuciones. Y lo más importante es lo último. Mientras no se hagan arguidos de falsos, harán plena prueba de la existencia material de los hechos que aquellos afirman haber realizado o acontecido en su presencia. Y luego dice lo que está en el caso concreto. Los informes cuestionados se elaboraron en la fase previa de investigación. Léase investigación preliminar. Y entonces, ¿a qué conclusión llega Sala Primera? Ello permitió establecer la existencia de mérito suficiente para iniciar el procedimiento administrativo. Eso fue todo. Para iniciar una imputación de cargos. Pero en modo alguno es base probatoria contundente para apoyar la sanción disciplinaria. ¿Por qué? Porque necesitan, si ustedes leen la sentencia, ahí les va a quedar, necesitan bajo juramento que esa persona que emitió esa investigación preliminar, bajo el juramento de testimonio o de perito, como quieran determinar, para mí está más cercano al tema pericial, defienda ese informe y diga por qué llegó a esas conclusiones. ¿Por qué? Porque lo puedo cuestionar. Y si yo soy abogado, defensor de una persona que está siendo intimada, puedo decirle al órgano rector, vea, este informe es verdaderamente omiso en esto y esto. No había mérito, ni siquiera se cometió una infracción. Esto es importante que lo señale. Y otra cosa que pasa mucho en las investigaciones preliminares. Traigo a interrogatorio a la persona que estoy investigando. ¿Qué dice la Sala Constitucional en esta sentencia 6007 del año 2017? Si lo traigo, le tengo que advertir que está siendo investigado para que no se autoincrimine por el derecho a no autoincriminarme. O sea, si yo voy a traer, porque no me queda de otra, o sea, yo lo traigo así, ojalá no se tenga que traer al investigado, pero a veces hay que hacerlo. Si lo tengo que traer o pedirle un documento o informe, como fue en este caso, le tengo que advertir en el documento donde le prevengo que me entregue un informe o le prevengo a que venga a una entrevista, le tengo que prevenir del derecho a la no autoincriminación. Y aún va más allá. Considero prudente decir que hasta pueden tener de alguna manera la posibilidad de apersonarse junto con su abogado para que su abogado también le asesore de lo que vaya o no vaya a decir. Vean lo que pasa en la Asamblea Legislativa, con quienes llegan aquellos que están siendo interrogados en comisiones, pues sus abogados, aunque lo hacen bajo juramento, estamos de acuerdo, pero al final es una investigación previa que genera, digamos, decisiones finales, pero tómelo como referencia, es mejor hacer eso que no hacerlo y se caiga en la vía judicial. Me acuerdo muy bien de una conferencia dada por la anterior Procuradora General de la República a las corporaciones municipales, por cierto, donde le decía, eso no es cierto, el Estado no pierde los juicios. Le puedo probar a todos ustedes, señores de las municipalidades, que el Estado gana el 85% de los juicios. Perdemos el 15%. ¿Y saben por qué los perdemos? Normalmente por dos razones. Procedimientos administrativos mal llevados, que en la gran mayoría, pero dentro de esa gran mayoría, la mayoría de esos procedimientos mal llevados son de empleo público. Entonces, llegamos a la conclusión de procedimientos mal llevados de empleo público son los que se pierden en la vía judicial. ¿Por qué? Porque estas cosas tan sencillas de aplicar no las tomamos en cuenta. Generamos un tema importante. Entonces, una teoría fáctica, ¿qué es eso? Los hechos. Está muy bonita la palabra, la frase utilizada mucho por la Contraloría. Los hechos, una narración de hechos, de alguna manera claros. O sea, aquí lo que tengo que decir es, estoy contando la historia, pero esa historia que estoy contando la puedo probar. Si no la puedo probar, cuidado los hechos que pongo. Y en la teoría fáctica a veces tengo que establecer antecedentes. Los antecedentes no los pruebo, nada más es para enmarcar, encuadrar a dónde va este tema. O sea,
una persona empezó a trabajar en la institución tal fecha, ya. Eso es un antecedente, no es un hecho. ¿Por qué? Porque lo estoy investigando porque cometió una infracción al cobrar liquidaciones que no tenía que cobrar. Entonces, los hechos importantes e intimables son todo el proceso de hechos del cobro de liquidaciones indebidas. Teoría probatoria, esos hechos, paréntesis, ¿con qué los estoy probando? Eso es todo. Teoría jurídica, si esos hechos a los cuales tengo prueba violentan una norma jurídica, decir cuál es la norma. Aquí he leído sentencias de los tribunales contenciosos importantes que se llaman la razonabilidad técnica. ¿Qué es esto? Básicamente, utilizar la norma adecuada para cada hecho. A veces utilizo normas no adecuadas. Y aquí me voy con algo, señores órganos directores, si me están escuchando algunos de ustedes, discúlpenme de verdad con lo que voy a decir, pero yo no sé por qué se les ha ocurrido a los órganos directores poner siempre que la prescripción del procedimiento es al artículo 71 porque ahora todo es probidad. Vamos, la probidad es un tema vinculado a Hacienda Pública. Lean la cantidad de sentencias que tienen que ver con ese tema. Entonces, no me pongan probidad solo para utilizar los 5 años del artículo 71 de prescripción. Pueden analizar si estamos ante una violación a la probidad o no. Pero ¿por qué? Es para tratar de enmarcarme, limitarme el hecho de que no me van a sancionar por un tema de una prescripción indebida del 414. Entonces, esa teoría fáctica, esa teoría probatoria, esa teoría jurídica, ¿cómo se conoce? En teoría del caso. Teoría del caso empezó en el derecho penal, pero ahora se utiliza en todo, hasta en procedimientos administrativos. El funcionario o los funcionarios que hacen investigaciones preliminares pueden generar una teoría del caso que para efectos del procedimiento administrativo va a tener grado de presunción para efectos de defensa. Por cierto, cuando veamos el traslado de cargos, lo voy a decir, leo unos traslados de cargos que dice Jimmy Álvarez presuntamente. En el segundo dice Jimmy Álvarez supuestamente. Jimmy Álvarez pareciera. O sea, buscan en el diccionario de Word todas las posibles sinónimos, todos los posibles sinónimos de las palabras para utilizarlo. Más que suficiente poner arriba todos los siguientes hechos que se narran para efectos de este procedimiento se van a tener como presuntos. Y ya. ¿Por qué? Porque al final, cuando estoy como órgano director y estoy intimando una parte, yo soy también un acusador. Y esto lo ha dicho Sala Constitucional, lo ha dicho Sala Primera y Sala Segunda. Somos administración pública como órgano director y somos administración pública también como juez. El que es órgano director es juez y parte, pero es parte de la estructura jurídica de este país. Ok. Después de ello, señalar aspectos importantes. ¿Qué es el contenido mínimo que tiene que tener un informe? Los posibles intimados y sus calidades, ¿quiénes son? Los hechos puros y simples, ya lo dije. El análisis fáctico jurídico. Oiga, no es decir, los hechos antes narrados probablemente violentaron los artículos tales y tales. No, 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 es agarrar los hechos y irlos encuadrando en las normas. El señor tal, al conducir su vehículo de Golfito a la frontera y al haber colisionado, pudo haber violentado la normativa puesto que no estaba situado en el lugar donde tenía que estar porque tenía que estar en la frontera, no en Golfito. Lo que provocó que estaría violentando la norma tal en que se establece claramente el uso correcto y racional de los recursos públicos, tal y como lo señala la norma tal y la jurisprudencia del tribunal tal o de la sala tal. Ese es un análisis fáctico jurídico. Y eso es parte de, o sea, vamos a ver, quien hace informes de investigación preliminar casi le tiene que decir al órgano autor, aquí está el traslado de cargos, nada más haga los traslados de cargos. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Que esos informes de investigación preliminar no dicen nada. Y entonces, ¿qué hace el órgano autor? Devolverlos porque no dicen nada. Prueba que se ofrece y que se almacena en un expediente. Lo vamos a meter. Las consideraciones finales. O sea, ¿qué le vamos a decir al decisor? Abramos el procedimiento o archivemos esto porque no encuentro nada. Y firman los que realizaron la investigación preliminar.
algo importante que creo que es prudente decirlo y está vinculado con el tema de medidas cautelares. ¿Se pueden meter medidas cautelares en una investigación preliminar? Claro que sí, constantemente, todas las semanas estoy conociendo esto. Estimados 242 participantes ya, ¿verdad? Muchas gracias por estar escuchando y agarrar de su tiempo. Pueden estar viendo Telenoticias, aunque ahora verdaderamente ver Telenoticias es clara, casi que están viendo la noticia todos los días de lo mismo. Esperamos salir de esto ya, de verdad, también, pero vamos a tener que mantener distanciamiento, aunque podamos salir. Ustedes, estimados 243 ahora, cuidado con esto, porque la Sala Constitucional mantiene esta posición desde el 2015. Hay una sentencia anterior del 2014 también. Esta 560 la tomé. ¿Qué es lo que dice? Básicamente lo siguiente, léala claramente. Si usted va a enviar en suspensión con goce de salario a un funcionario porque está en etapa de investigación preliminar, se tiene la misma característica o la misma estructura jurídica de una medida cautelar ante causa. ¿Por qué digo esto? Si ustedes ven más adelante en esta misma sentencia, dice que si ustedes van al artículo 229 de la Ley General, es claro esto y es cierto. El 229 es la estructura jerárquica del procedimiento administrativo. Esto es importante decirlo. O sea, es el 6 y el 7 de la Ley General. No, cuando estamos en procedimientos administrativos, la base jerárquica normativa que tengo que utilizar es el 229. ¿Qué es lo primero? Libro segundo. ¿Qué es lo segundo? Libro primero. ¿Qué es lo tercero? Código Procesal Contencioso Administrativo. No hay normas en la Ley General de la Administración Pública que regulen las medidas cautelares. Como no lo hay, dice la Sala Constitucional, tengo que irme al Código Procesal Contencioso Administrativo. Y entonces, si tengo que hacer un análisis analógico, es igual una medida cautelar antes de la iniciación del procedimiento con el traslado de cargos, es igual a lo que señala el artículo 26 del Código Procesal Contencioso Administrativo, medida cautelar ante causa. Los que manejan el proceso contencioso saben que yo puedo iniciar un procedimiento pidiendo una cautela. Por ejemplo, despido de un funcionario. Lo que pido al juez contencioso es suspenda el acto de despido. Suspenda el acto sancionatorio. Entonces el juez resolverá si sí o si no. Pero si el juez resuelve que sí, que suspende, que se mantenga trabajando mientras se resuelve el fondo del asunto en un juicio, le advierte, con base en el artículo 26, que tiene 15 días hábiles para presentar la demanda y que si no lo hace, se cancela la medida cautelar y se condena al pago de daños y perjuicios. Entonces, como lo ha dicho la sala, que se tiene que interpretar con relación a medidas cautelares en investigaciones preliminares o antes de la notificación del traslado de cargos, igual. Si doy con lugar una medida cautelar y le digo al funcionario o funcionaria, váyase suspendido con goce de salario para la casa, la notificación del traslado de cargos debe hacerse en un plazo no mayor a 15 días hábiles. Si no, estimados litigantes, presenten un amparo a la Sala Constitucional y la Sala Constitucional dice, esta persona o esta investigación se pasó de 15 días y por lo tanto tiene que volver a trabajar. Eso no significa, dice la Sala Constitucional, que después de la notificación del traslado de cargo usted lo vuelva a mandar para la casa si lo considera pertinente. Pero como ha pasado más de 15 días, no se puede aplicar. He escuchado casos de personas que han estado con, yo no sé cómo hacen, algunas administraciones, con suspensiones con goce de salario en investigaciones preliminares y la investigación preliminar lleva 2 años. O sea, ¿qué significa? Que el Estado está gastando recursos en 2 años manteniendo salarialmente ese funcionario y no le abre un procedimiento. Que de por sí, 2 años, por haber sido 2 años, cuando se abre el procedimiento, la persona va a tener los elementos para decir en el proceso contencioso que esto violentó la celeridad procesal. Y la tercera razón por la que ahora se anulan procedimientos administrativos no es por prescripción, no es por caducidad, sino por violación a la justicia pronta y cumplida. Y anulan el acto. Entonces, señores, cuando se emita una medida cautelar de previo a la realización, a la notificación
del acto de iniciación o traslado de cargos, el plazo máximo para notificar ese traslado de cargos es de 15 días hábiles. Ténganlo claro, y eso ha mantenido la Sala Constitucional. Ahí les establecí esas sentencias de la Sala Constitucional pertinentes. Y creo que en un resumen importante, pertinente, les he dicho cómo debe ser una investigación preliminar en un de previo a un procedimiento administrativo. Y básicamente es parte de todo un conglomerado que se llama procedimiento administrativo, que de alguna manera tenemos que ahora analizarlo para efectos de hacer los mejores procedimientos administrativos. Esto de que el procedimiento administrativo era tan informal que todo el mundo lo podía hacer, disculpen señores, eso no es cierto. Ya con la existencia de una justicia contenciosa como la actual, el procedimiento administrativo tiene elementos formales importantes. Entonces tengamos cuidado. Eso es un tema de advertencia. Tenemos que hacer investigaciones preliminares muchas veces. ¿Ok? No hay intimados, no se sabe quiénes son, no hay prueba, hay que hacerla. Pero cuando ya eso está, no se debe hacer. Pero cuando se tiene que hacer, todo esto tengo que tomarlo en cuenta como referencia para ello. Y de verdad, agradecido por esta parte, inicio la segunda etapa de esta charla, que es la consulta que ustedes puedan hacer. Voy a ver algunas que yo no todavía he visto. Yo sé que Juan Carlos me ha pasado ya algunas, unas bastante largas, por cierto. Voy a ver cómo las resumo. Dice, en un procedimiento disciplinario, un trabajador le dice a su jefe que como trabajador de otro departamento está cometiendo un acto irregular. Entre los dos piden los videos de las cámaras de seguridad y verifican que es cierto lo anterior. Con los videos en mano, piden a la jefatura de ese trabajador se inicie la investigación preliminar y este procede. ¿Está bien el procedimiento así? Sí, si se necesitan recabar más medios de prueba. Pero si ya los medios de prueba están, vuelvo a reiterar lo que ya he dicho en la charla. Dice, Don Jimmy, disculpe, están pidiendo si puede devolver a la última diapositiva. Claro. Esa. ¿Hay alguna pregunta con relación a esa? Me imagino, no sé, es que dijeron la última. Bueno, ahorita me la pueden hacer. Voy contestando las que me mandaste, Juan Carlos, por el chat. Sí, señor. Ok. ¿Qué se hace cuando en la investigación preliminar, en la parte de la entrevista, se da el testimonio de la persona que se investiga y ella ahí indica que sí cometió la falta? ¿Qué se debe cocinar y cómo se procedería? Cocinar lo que dijo. Lo que pasa es que yo no le tengo que tomar juramento a la persona. Eso mismo que dijo en la entrevista lo tiene que decir en la comparecencia. Y si no lo dice, ¿cuál de las dos tomo? Lo que dijo bajo juramento. Eso no significa que, según que sea la persona, después pueda abrir un proceso contra la persona. Pero para efectos del procedimiento administrativo, la prueba es el interrogatorio, la comparecencia, no lo que dijo en la entrevista. Después, ¿qué pasa si en la investigación preliminar las partes son testigos en sede penal? Eso eventualmente puede entorpecer el trámite en sede penal o se tiene responsabilidad si soy el investigador en el procedimiento administrativo. Nada, vean, algo importante aquí. Y lo ha dicho Sala Constitucional y lo dice ahora el Código Procesal Civil. Los procedimientos son diferentes, las responsabilidades son diferentes. Yo puedo ser testigo en un proceso penal y puedo ser testigo en un procedimiento administrativo. Y de los mismos hechos puedo establecer responsabilidad penal y responsabilidad administrativa. Y por lo tanto, puedo ser testigo en lo penal, puedo ser testigo en el procedimiento administrativo, salvo, hay excepciones, salvo que el mismo tribunal penal señale que se suspenda todo procedimiento administrativo, ha pasado unas 2 o 3 veces, para efectos de primero resolver aspectos de tipo penal. Eso puede pasar. Después, una administración le pidió a una ciudadana poner una denuncia penal para dar inicio a un procedimiento administrativo por presunta falsificación de documento. Pero no me ponen qué era con relación a esto. Bueno, dice, ahora suspendió todo a la espera de que la fiscalía decida qué hacer. Si el órgano toma la decisión, cuidado porque puede caer en prescripción. Los procedimientos siguen. Vea que el Código Procesal Civil, que se utiliza supletoriamente cuando no está el Código Procesal Contencioso Administrativo, el Código Procesal Civil dice no existe la prejudicialidad penal. Y esa base es importante señalarla. Otra pregunta que hacen por aquí es, ¿se debe volver para investigación preliminar?
Si yo como órgano director aún falta recabar más pruebas, se debe devolver para investigación preliminar, no lo recomiendo. Usted como órgano director tiene también potestad para recabar prueba. Prefiero seguir con el procedimiento, so pena de que después me puedan alegar que yo fui el responsable de que el procedimiento no siguiera. Buenas noches, sé que no es lo mismo, pero tengo una consulta. En estos tiempos de pandemia, en la institución donde trabajo se ordenó teletrabajo, pero se tiene personas interesadas en presentar denuncia por hostigamiento sexual ante la comisión establecida para tal efecto. Sin embargo, surge la duda de si se pueden posponer las presentaciones de denuncias o si debe recibirse de inmediato, y si es así, ¿cómo sería con el traslado de cargos a la persona denunciada? Vamos a ver. Pasan muchas cosas. ¿Está cerrado el país? No está cerrado. ¿Están cerradas las administraciones públicas? No están cerradas. Pero cada caso es cada caso. Si el denunciado tiene factores de riesgo, yo no le puedo afectar porque hay un elemento superior, salud, sobre el tema de investigación. Pero si tengo que recibir la denuncia, la puedo recibir también en forma electrónica, virtual. Y un día de esto me preguntaron, ¿y cómo le notifico si tengo que abrir un procedimiento administrativo? Utilicen el correo, ahí está la ley de notificaciones. Los correos, el correo de Costa Rica puede notificar y el cartero tiene potestad, tiene competencia de notificador. Utilicemos esa base. Después, otra pregunta por aquí dice, ¿el archivo provisional en la investigación preliminar es recurrible? No, las investigaciones preliminares no tienen recurso. El 345 lo que habla es de, por cierto, cuando veamos actos recurribles en el curso de procedimientos administrativos, que espero que podamos abrir el próximo mes, vamos a establecer que son 8 actos los que se pueden recurrir en un procedimiento administrativo. Si no tengo prueba suficiente y yo como órgano investigador emito en mi informe final que no hay prueba suficiente y que por ende se debe archivar el expediente, pero el órgano decisor insiste que si me debe abrir el procedimiento, me puede obligar a que escriba en mi informe final de investigación preliminar que se debe abrir el proceso pese a que no existe prueba. Ya, señores, yo sé que esto pasa, pero es una decisión personal. Y ahí está el tema de la ética de cada persona. Yo no le puedo decir si lo haga o no lo haga, y si me obliga o no me obliga. Sí puedo decir algo. Muchas veces esas órdenes son orales. Bueno, si me lo ordeno oral, por lo menos le envío un correo a la persona para que diga, vea, usted me indicó en reunión que abriera el procedimiento, que recomendara que la apertura del procedimiento administrativo. Usted me lo puede poner en este correo que debe ser así. Y ahí hay problema. O sea, no busquemos infracciones donde no existen. Y siempre ahí hago un equilibrio. ¿Qué es más importante? ¿Mis principios o el trabajo? No voy a contestar. Eso lo tiene que contestar cada uno de ustedes. Sé que no es lo mismo, pero tengo una consulta en estos tiempos de... no, ya esa la contesté. ¿Qué pasa en el caso que el informe de investigación preliminar no se realiza o no consta en el expediente? En el mes no lo hacen ni aportan y se pide poder determinar el plazo de prescripción. Si no hubo informe de investigación preliminar, no es necesario. Si se abrió el procedimiento administrativo, se abrió. Si se hizo la investigación preliminar y no hubo informe, o sea, no entiendo para qué se hizo la investigación preliminar si necesita un informe. Si la persona está siendo investigada, se da cuenta que se estaba realizando una investigación a su nombre y eso se archiva, se le puede dar copia al investigado si la pide. Sí, pero hay que tener cuidado porque cuando estamos hablando de hacienda pública no puedo, no lo puedo, salvo que haya una orden de un juez, y eso es una recomendación que siempre hago. No voy a determinar si lo pidió el denunciante, la identidad de la persona que presentó la denuncia. Que lo pidan y que si la Sala Constitucional ordena que se lo hagan, pues que lo hagan. Después dice, si la persona que está siendo investigada se da cuenta, no, ya esa la contesté, puede ser el mismo funcionario que realiza la investigación preliminar y que lleva el procedimiento administrativo. La Sala Primera lo ha aceptado. Con base en el Código Procesal Civil nuevo, yo no lo recomiendo. Porque hay una norma, no me acuerdo ahorita el artículo, pero lo adelanto nada más, que dice que si usted no va a ser imparcial u objetivo en el proceso, en un procedimiento, es causal para que usted indique que no debe ser. Si a mí me ordenan una investigación preliminar, yo emito el informe de investigación preliminar y de una vez digo,
no puedo ser órgano director porque ya emití criterio. Me gustaría plantear, es posible, y parte del derecho de defensa, que el investigado solicite a la administración que se realice una valoración psicológica al denunciante cuando dentro del expediente no consta dicha prueba y la defensa considera que es relevante. Bueno, si es un tema de acoso sexual, lo puedo solicitar. Lo que pasa es que aquí hay un equilibrio con el tema de que algunos han señalado que eso puede generar una situación de violación a los intereses de la víctima o revictimización. Pero, vamos a ver, a mí me han a veces cuestionado que yo diga esto. La persona denunciante de acoso sexual debe ser traída al procedimiento como declarante de parte. ¿O no pasa esto en los procesos por violación penales? ¿Por qué? Porque la otra parte tiene derecho a la defensa y una de las partes de la defensa es interrogar a aquel que presentó la denuncia. Eso yo sí lo tengo sumamente claro. Por medio de una reunión de personal puede asumirse, darse por notificado un traslado de cargos donde no se indica ni hecho ni prueba individualizada para cada uno de los funcionarios que cometieron la falta. Eso no es un traslado de cargos. O sea, en este caso yo recibo eso y que me indiquen cuáles son los cargos. Tengo que no presentar recurso, lo analizaré por cada caso. Si veo que lo que se está diciendo, usted presumiblemente cometió tal y por lo tanto se le puede sancionar, presento recurso de decir, esto no tiene el formato de un traslado de cargos. El órgano director puede hacer la investigación preliminar. Esto porque dice el licenciado que ellos ponen a otro funcionario a realizarlos y después se le presentan al órgano. Para mí es lo más recomendable. Primero, muy buena exposición del colega. Muchas gracias. Consulto si es posible obtener la grabación o el PowerPoint. Creo que sí, algo había dicho Juan Carlos que se iba a hacer. Con respecto a su opinión, ¿es posible hacer entrevistas en una investigación preliminar en videoconferencia? Vean, ahora se está haciendo de todo en videoconferencia. ¿Por qué no la puedo hacer? Claro que la puedo hacer. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tiene formalidad, las entrevistas no son formales. Es formal el interrogatorio a testigos y ya en los Estados Unidos los jueces están haciendo los juicios vía Zoom. Imagínense, en Costa Rica todavía hay un cierto miedo. Ya los tribunales contenciosos, el Tribunal de Apelaciones dijo no más audiencias presenciales. Todo lo vamos a resolver con sentencia, con la prueba que me presenten, sin prueba oral. Ya lo adelantaron. Alguien va a cuestionar eso y probablemente llegue hasta sala constitucional. Pero vamos a ver, en algún momento se va a tener que decir que si pueden haber reuniones vía teleconferencia, si los órganos ahora se pueden reunir por Zoom u otros medios, ¿por qué no podemos hacer una entrevista que es informal vía Zoom? Yo no le tengo ningún problema. Además, la puedo grabar. Recuérdense que la grabación es un documento. En resolución al dictado del traslado de cargos, haciendo una medida cautelar ante causa, la duda que me generó lo indicado por el doctor Jimmy es si el plazo de 15 días es para notificar el traslado de cargos o para el dictado de la resolución que inicia el procedimiento. Para notificar el traslado de cargos. Cuidado con eso, notificar el traslado de cargos. Excelente exposición, muchas gracias, de verdad. Un funcionario en salud le dice a su jefe que un compañero ATAP, no sé qué es eso, me llama diciendo que atendí mal a su mamá. Me grita, me amenaza con demandar. El testigo es un funcionario de servicios generales que solo sabe que alguien la llamó pero no sabe el número. ¿Quién llamó? ¿Qué le dijo? Etcétera. Con solo eso se puede abrir un procedimiento administrativo. Habría que analizar el caso. Son elementos muy cortos para decir si sí o si no. Tendría que uno ver el caso básicamente y aquí los elementos probatorios que se tienen y si se está cometiendo o no una infracción. Una duda respecto a la prueba en un proceso de investigación preliminar. Si las grabaciones o videos no son aceptados como prueba. Claro que son aceptados como prueba. Los videos y las grabaciones. Y cada vez se abre más el ámbito de videos y grabaciones aún sin el consentimiento del otro, con ciertos requisitos. Vea qué pasa en materia de tránsito. Yo tengo una colisión, pero ando mi video y ese video lo puedo utilizar como defensa. No le pedí permiso al de adelante que me chocó o al de atrás que me chocó. Vamos a ver, se ha abierto la posibilidad de que esto se presente como prueba si yo soy parte de esa conversación, ese diálogo o esa reunión de personas. Vean, por ejemplo, lo que yo estoy diciendo hoy en Zoom, cualquiera de ustedes lo puede utilizar como prueba. ¿Por qué? Porque
todos ustedes, 226 que están ahorita en el video en estos momentos, pueden decir que son parte receptores de lo que estoy diciendo. A un funcionario público lo sancionan y lo perciben como lo indica el 72 del código, como así lo demanda el 81 del Código de Trabajo. Sin embargo, por orden del Tribunal Supremo de Elecciones, ordena despedir al funcionario y se despide 3 años después. Se le está juzgando 2 veces por el mismo hecho, ya que no incurre en la falta nuevamente. La primera sanción de suspensión a percibimiento está a derecho y se ejecuta hasta el rebajo de salario. Algo importante. Esto se llama non bis in idem. Si se sanciona 2 veces por el mismo hecho, la segunda sanción es nula. Habría que analizar el caso en esta circunstancia, pero si ya hubo un procedimiento donde se le impuso una sanción, no puede haber una segunda sanción. Una vez me pasó con la Contraloría y la Contraloría dijo, no, ya se sancionó a esta persona, no podemos abrir procedimiento. Desde el inicio es requerido que la persona sepa que se está investigando una denuncia en la que presunta su nombre. No entendí la pregunta. Que la persona sepa que se está investigando una denuncia en la que... No, más bien todo lo contrario. Recomiendo que no se identifique a quién se está investigando porque puede contaminar la prueba. Muy agradecido por la charla. A favor de extender mi felicitación al expositor. Muchas gracias, me llegó de una vez. Se disfrutó mucho y esta modalidad es genial. Ojalá se puedan seguir haciendo este tipo de iniciativas. Yo sé que estoy, perdón, porque ya estoy un poquito ronco, yo sé que estoy en esto tirándole un poco a Juan Carlos. Tengo la idea de que hoy en 8 podamos hablar sobre el traslado de cargos, acto de iniciación. ¿Es procedente que el jefe sea el que haga la investigación preliminar? Sí, claro. ¿Cómo hago para llevarlo como testigo al proceso siendo él posiblemente el que establezca la sanción? Sencillo. Si tengo que llevar al órgano decisor, al funcionario que es parte del órgano decisor como testigo, lo puedo hacer, pero ya no puede ser órgano decisor. Se tiene que excusar y nombrar a un órgano decisor ahí para que tome la decisión final. Se puede suspender por prejudicialidad el proceso administrativo disciplinario mientras se resuelve el proceso penal. Otra vez, como principio, salvo resolución judicial penal, como principio no existe la prejudicialidad de los procedimientos administrativos. ¿Por qué? Sala Constitucional lo dijo antes del Código Procesal Civil, pero ahora lo dice el Código Procesal Civil. No hay prejudicialidad penal. No se puede suspender. Y si lo suspenden sin razón evidente, que es una orden penal, sigue corriendo plazo de caducidad y de prescripción. Tomando la consulta, si no existe ese informe de investigación preliminar, el cómputo del plazo de prescripción, ¿dónde iniciaría? En la denuncia. Cuando el funcionario competente o el órgano competente más bien haya recibido la denuncia o haya recibido un informe. Si no recibió el informe cuando se presentó la denuncia. A partir de ahí empieza a correr el plazo de prescripción. Si el denunciante presentó prueba al iniciar la denuncia y un año después el órgano elector no ha hecho audiencia, ¿cuándo inicia el plazo de prescripción? Hay que analizar el caso. Pueden haber muchas razones, pero si no ha hecho audiencia, le digo, señor, lo que tiene que hacer usted es presentar caducidad porque han pasado más de 6 meses, 340 de la ley general. Y si cayó prescripción y no se determinó claramente nada, no hubo razones para ese plazo, 414 sí es el mes del Código de Trabajo, que dice claramente que por responsabilidad de la administración, si ha pasado ese plazo en el procedimiento administrativo, también está prescrito. ¿A quiénes se juramentan en una audiencia? A todos excepto a uno, al intimado. Si el intimado quiere hablar, habla. Es más, siempre lo he dicho en las conferencias y en las clases. El único que tiene derecho a mentir es el intimado. Por lo tanto, no se le toma juramento. Pero a la otra parte, que es denunciante y la tengo en el procedimiento, sí le tengo que juramentar, porque puede cometer perjurio. Entendí que en la investigación preliminar no hay audiencias, pero posteriormente manifestó que al investigado hay que indicarle en qué condición asiste cuando se le entrevista. Eso no es una audiencia, es una sesión de entrevista. Una audiencia es lo que se celebra con base en el artículo 317 de la Ley General, la comparecencia oral, pública o privada. Ok, le damos después. ¿Cuál es el artículo que indica que la investigación preliminar en asuntos de Hacienda no se le da copia al investigado? 8 de la Ley contra la Corrupción y 6 de la Ley de Control Interno. Una de dos al revés, 8 y 6, pero están ahí. Está en la Ley contra la Corrupción y el enriquecimiento ilícito, creo que es el 8, sí, creo que es el 8.
Y el 6, en la ley de control interno, hay confidencialidad. ¿Qué sucede en una investigación preliminar? Se requiere pedir la información al departamento del funcionario que se va a investigar donde él es el jefe, siendo que es el único que puede suministrar la información que el órgano necesita. La información, quien hace la investigación tiene plena potestad de entrevistar a los que considere pertinente, sea el jefe, sea el superior, sea el que sea. Don Jimmy, muy buena exposición, gracias, de verdad. Ojalá todos los panelistas tuvieran la facilidad. Mejor eso no lo leo. Gracias, de verdad, gracias. Más bien me enrojece, pero muchas gracias, de verdad, si les ha gustado la charla. Buenas tardes. Hay instituciones que están en teletrabajo, pero solo reciben denuncias o escritos vía fax o físicamente, pero al estar cerradas es válido presentar la misma vía correo electrónico, aun y cuando indican que solo por fax o físicamente se reciben. Saludos. Vean, entren a las páginas web de todas las administraciones públicas. Siempre hay un correo institucional, y ese correo institucional, si usted manda cualquier documento, es un documento bien enviado. Sala Constitucional A, resuelto. Declarar con lugar el derecho a respuesta si se mandó por el correo electrónico institucional, y a veces hay varios, entonces se puede utilizar. En el CPC no está el artículo 243. Es que esa sentencia que leí está basada en el Código Procesal Civil antiguo, pero no lo utilice para efectos de ese artículo. Está en el Código Procesal Civil nuevo en otra norma. Aquí lo importante no es el 243 del Código Procesal Civil, es el 229 de la Ley General de Administración Pública vinculado con el 26 de la ley, perdón, del Código Procesal Contencioso Administrativo para efectos de la medida cautelar ante causa. Dice por aquí, el nombramiento del funcionario a cargo del órgano tenía que decretarse mediante un autonombramiento formal con hora y fecha, lugar de nombramiento, así como la indicación de quién hizo el nombramiento. Sí, si no hay una norma general que indique que siempre lo va a abrir tal oficina. Existe en la Caja, existe en el INA, en muchas instituciones. Si no, hay que establecer los elementos mínimos. No es necesario todo, pero por lo menos que sea el que designa al órgano elector sea el órgano competente. Eso es lo más importante. Competencia en la designación del órgano. Usted indicó que puede existir prescripción en la investigación preliminar, pero la prescripción no es de oficio, entonces no, la prescripción nunca es de oficio, tiene que ser solicitada por la parte. ¿Quién la solicita? Aquel que se beneficia. Entonces, si puede determinar que ya habían hechos, ya había prueba, ya había intimado y aún así ordena la investigación preliminar y pasó el plazo de prescripción, lo que hay que hacer en el procedimiento administrativo apenas se notifique el traslado de cargos, es decir, esto está prescrito. Probablemente no se lo resuelva más que en el acto final, pero hay que señalarlo. Aunque ahora la Sala Primera ha dicho que aunque usted no lo haya señalado en el procedimiento administrativo y lo señala en el proceso contencioso, es válido si la prescripción existió. Aquí lo importante es determine si hay prescripción y la base para hacerlo en la investigación preliminar es saber que hay hechos, intimado, posible intimado y prueba. Si lo hay, no debe haber investigación preliminar. Después dice, una denuncia de cohecho propio al usuario aporta prueba de video, se acepta también como en el proceso administrativo. Toda prueba emitida por el derecho, el proceso civil o el proceso contencioso es válida admitirla en el procedimiento administrativo. Hay violación a la intimidad, la aportación de videos si la Constitución indica que se debe tener un consentimiento de la parte. Cuidado. El consentimiento es cuando el video o el audio me llegó sin yo haber sido parte de ese audio o ese video. No he sido ni emisor ni receptor. O sea, me llega un anónimo y me dice, vea este video para que denuncie. Si yo utilizo ese video como prueba, es espuria. ¿Cuándo la prueba es legalmente válida? Cuando yo fui parte del diálogo, cuando yo fui parte de esa grabación. La prescripción empieza a correr en el momento en que se notifica el encartado. La prescripción empieza a correr, vamos a ver, ahí se interrumpe. Pero eso no significa que si se ha generado cierta actitud negligente del órgano, no se pueda establecer también en el procedimiento administrativo.
En el CPC no está el artículo, ya lo dije, esa sentencia es cuando estaba el CPC viejo. Aquí no utilicen el 243, utilicen el plazo del 26 con el 229, que es básicamente lo pertinente en esta sentencia. Como se lo dije en la anterior, vea la sentencia anterior, la 560-2015, dice 26 del Código Procesal Contencioso Administrativo. Ese es el válido. Utilicen más esa norma. A los testigos y denunciantes se juramentan. Si el denunciante va a ser testigo, perdón, declarante de parte sí, y a los testigos básicamente sí. Siempre hay que juramentarlos. ¿En qué momento se puede dar una interrupción de prescripción? Ya. Esto lo voy a decir rápido, pero en una charla futura lo voy a decir. Interrumpe la prescripción, la notificación del traslado de cargos. Interrumpe la prescripción, la entrega del informe final del procedimiento administrativo. Es excepcional los hechos que interrumpen la prescripción. Hay otros hechos que suspenden. Pero eso lo voy a ver más correctamente y voy a poner todos los casos en donde taxativamente se puede establecer una interrupción de prescripción. En el proceso administrativo, luego de la presentación de las conclusiones, ¿qué plazo tiene el órgano decisor para resolver el proceso? Si es genérico y no es de Hacienda Pública, tiene un mes. Si se pasó el mes, está prescrito. La ejecución, sí, tiene un plazo de 1 año cuando el acto esté firme. 415 del Código de Trabajo. Bueno, un saludo de ahí de Guapiles también. ¿Puede jerarca hacerle el mismo y luego decidir si nombra el ODP, órgano director de procedimiento? Sí, claro. Es más, si usted ve la Ley General de Administración Pública, el doctor Ortiz, cuando redacta eso con el ex magistrado Pisa, lo que señalaba es que hay solo un órgano director y era el decisor. Lo que pasa es que esto es imposible en la sociedad actual. Por eso se delega, basado en el 80 al 90 de la Ley General, se delega en un órgano director la realización de la instrucción del procedimiento. Si existe la prueba o lo que se considera la prueba y un presunto responsable en un acto administrativo y ya el expediente está listo para una resolución final, pero pasa 8 meses y no se resuelve, poniendo incertidumbre en las partes, ya estas posibles cargos ya está prescrito si la parte lo solicita. Vamos a ver, esta es una de las razones del 414. ¿Para qué tanto plazo? Pero si no se cae por el 414, se cae por violación al principio de justicia prota incumplida. Prescripción empieza a correr una vez notificado el encartado. Se interrumpe y se considera suspendida mientras el procedimiento se celebra, salvo que haya negligencia del órgano director. ¿Puede el jerarca hacer el mismo? Ya les dije que sí, el jerarca puede hacer el procedimiento, no hay ningún problema. ¿En qué artículo está la prescripción de la investigación preliminar? Es el mismo 414 del Código de Trabajo y el mismo 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría. Lo que estoy diciendo es que si existe mérito para abrir procedimiento y aún así se abre la investigación preliminar, el plazo del 414 corre y puede haber prescripción, como lo dice la sentencia del Tribunal Contencioso. Ok, ahí me pasaron. Gracias que me pasó esto. El 243 del antiguo Código Procesal Civil es actualmente el 83. Es claro. Pero aquí, importante, 26 del CPK. Ténganlo claro, estamos hablando de derecho administrativo. ¿Cuál es el fundamento base según el orden y la jerarquía para el inicio de una investigación de un procedimiento administrativo? Es variable, ¿verdad? Puede ser que lo haga una auditoría. Entonces, ¿por qué? Porque la auditoría tiene competencia para hacerlo. Normalmente, para mí debe haber competencia. ¿Quién debe ordenar la investigación? Aquel que puede de alguna manera sancionar. Muchas gracias por lo que me están mandando de sedes regionales. ¿Cuándo opera la prescripción y la caducidad? ¿Desde qué momento o acto? Eso lo veremos, para dejarlos en suspenso, lo veremos de hoy en 8 si tenemos la charla. Creo que sí vamos a tener la charla de hoy en 8. ¿Opera la prescripción desde el momento en que se conocen los hechos o desde el momento en que fueron cometidos? Es que las dos varían. Si los hechos son totalmente conocidos por las demás, lo que se llama hecho notorio, empieza a correr desde ahí, sino desde que haya informe. O sea, a veces no conozco los hechos y necesito el informe, pero a veces son notorios. Si son notorios, empieza a correr prescripción a partir de la notoriedad de ese hecho.
una última pregunta que veo aquí. Los testigos que por error del órgano elector no se juramentaron, ¿se puede volver a juramentar en otra audiencia? Sí, pero vamos a ver. Tampoco se asuste mucho el órgano elector de no juramentar, porque al final, vea que en sede penal se ha dicho que el falso testimonio se comete aún sin juramento. Entonces, aquí va a pasar como pasa allá en España. A nadie se juramenta en España. Nada más el juez vuelve a ver al testigo, le dice, recuérdese que está bajo juramento. Ni lo ponen a juramentar. Vamos a ver, es una formalidad. Con solo decirle al testigo, debe decir verdad, es más que suficiente. La formalidad, de alguna manera, yo recomiendo que siempre se haga. Pero si no se hace, tampoco lo que se dijo se puede desechar así porque así. Y en eso tengamos cuidado. Cuidado, porque puede aparecer un tribunal que me diga, no lo juramentó. Mejor, cuidémonos de eso. Pero, algo importante ahí, si es un funcionario público que está en la comparecencia, ese funcionario público de por sí, por ley general de administración pública, está obligado a decir verdad. Entonces, lo que diga es verdad, salvo que demuestren lo contrario. Creo que están todas las preguntas, Juan Carlos, contestadas. No sé si algo más quiere decir, porque todavía he visto que pocos se han salido. De los 240, todavía hay 201 en la sala. De verdad, muy agradecido, señores y señoras, de este rato que me dieron. Espero que hayan tenido hayan aprovechado para las actividades que ustedes realizan. Quedémonos en casa lo que podamos. Los que tenemos que en algún momento salir, pues cuidémonos. Y esto sigue. Seguimos con charlas. Ya estamos hablando de cursos a partir de esta mecánica. Y creo que es mejor porque todos estamos metidos en nuestras casas y estamos preparándonos, capacitándonos. Cuando hagamos cursos, el grupo va a ser más pequeño porque la idea es que todos nos estemos viendo para las consultas. Y de verdad, señores, muy agradecido de que todavía tenga 200 personas en este rato escuchando, cuando ya son las 7:30 de la tarde y hemos pasado hora y media con relación a esto. No sé, Juan Carlos, ¿algo más?